de las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, y que han estado siguiendo y compartiendo estas enseñanzas. Gracias por escucharlo, y espero que sea de bendición y que haya sido de bendición todo este curso que hemos visto. Vamos a llegar al cierre de nuestras enseñanzas. Durante las 14 sesiones que tuvimos, hablamos sobre la espiritualidad emocionalmente sana, y para enfocarme en el último punto voy a mencionar algunos de los aspectos principales que vimos durante estas sesiones. El primero de ellos, hablamos del problema de la espiritualidad emocionalmente enferma, que son rasgos y características que nos señalan a muchos de nosotros y que tenemos mucho de una espiritualidad emocionalmente enferma en nosotros. Esta falta de conciencia, de no presentarme realmente como soy delante de las personas, por temor a lo que puedan pensar, a lo que puedan creer, a lo que se pueda generar de eso. Y eso me lleva a tener una relación tóxica con las personas, pero al mismo tiempo, de esa misma manera me voy presentando yo delante de Dios. Y no es una forma correcta, y al tener esta falta de conciencia, lo único que voy provocando es tener una espiritualidad emocionalmente enferma. Avanzamos y vimos también el conocerme para conocer a Dios. Es disfrutar de el trabajo que Dios va haciendo en mí, y disfrutando y trabajando la personalidad que Dios ha puesto en mí. Conocerme para conocer mejor a Dios en una conciencia real de saber quién soy, las limitantes que tengo, los problemas que tengo, las deficiencias que tengo, los logros o los aciertos que tengo, pero conociéndome realmente como soy, entonces poder acercarme y disfrutar ese trabajo, y sobre todo esa personalidad que Dios me ha dado. Porque quiero que voltee así rápido, nada más eche una mirada a los hermanos que están aquí. Ayúdenme a voltear a ver a los hermanos. No les voltee los ojos, ni mucho menos, nada más véalos. Cada persona que usted ve aquí tiene una personalidad distinta. Todos somos personas, pero ninguno somos iguales. Cada uno tiene una personalidad distinta. Y aunque tenemos personalidades distintas, el Señor trabaja con nuestras personalidades, porque me ha tocado escuchar a personas que dicen: es que así es mi personalidad, como diciendo, Dios me hizo así, pues Él tiene la culpa, ¿para qué me hace así? Y no es trabajando en mi personalidad, que Dios la puso, que Dios la integró en mí, pero cómo esa personalidad puede irse desarrollando y disfrutándose en una plena conciencia de quién soy, para poder así conocer mejor a Dios. Avanzamos y vimos también lo importante que es retroceder para poder avanzar. Vimos la historia de José, que no debemos tener miedo a ocultar esas emociones que nos pudieron haber lastimado, que nos pudieron haber herido, esas situaciones que pudieron surgir en el pasado. Y lo veíamos no en el sentido de regresión mística y espiritual, sino más bien en el sentido de saber qué sucedió, que se puede sufrir, que se puede llorar, que se puede dejar y que se puede avanzar para lo que sigue. No es pretender que no pasó nada, sino entender que pasó, que Dios lo permitió, pero que por algo lo permitió, y seguir hacia adelante. Y también hablamos sobre la noche oscura del alma, descubriendo cómo el dolor de mi pasado puede ser una bendición para muchos en mi presente y en mi futuro, si decido tener una espiritualidad emocionalmente sana. Porque si mi espiritualidad está emocionalmente enferma, a donde Dios me lleve lo voy a utilizar para vengarme, para lastimar, para herir, para ofender. Pero lo que Dios permita que suceda en su vida, si usted desarrolla una espiritualidad emocionalmente sana, podrá ser de bendición después de haber pasado la noche oscura del alma. Y veíamos la sesión pasada, crecer como un adulto emocionalmente maduro. La responsabilidad de amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos, de ver por los demás como vemos por nosotros mismos. Ahora, esto lo menciono porque pudiéramos decir, es la síntesis de todo este curso que hemos desarrollado. De algunos de estos se desprenden más temas y más enseñanzas que estuvimos profundizando un poquito más, pero en general estas fueron las sesiones que tuvimos. Y esto me lleva a entender que nosotros necesitamos una regla de vida para poder vivir y aplicar una espiritualidad emocionalmente sana. Necesitamos una regla de vida, necesitamos una dirección, y es justo con lo que cierra el autor de este libro que estuvimos estudiando, con una regla de vida. Mire, cuando hablamos de la regla de vida, para llegar a tener un corazón capaz de tratar a todas las personas, incluyéndonos a nosotros mismos, como un tú,
y no como un eso, que fue lo que vimos la semana pasada. Cuando yo veo a las personas como un eso, las estoy viendo como algo que me sirve para lograr yo un objetivo. Me acerco a ellas, los busco, procuro tener algo con ellos porque me van a servir para un fin. Cuando ese fin se logre o si no se logra, yo me alejo de las personas. Eso es cuando yo trato a las personas como un eso, y todos lo hemos hecho. No podemos ninguno decir aquí, no, yo a todas las personas los trato como un tú. No, en ciertos momentos hemos utilizado o hemos visto desgraciadamente a las personas como un eso y no como un tú. Y el autor nos enseña que la regla de vida, para que nosotros podamos tener este corazón capaz de amar a las personas, incluyéndonos a nosotros mismos como un tú y no como un eso, necesitamos deliberación en nuestra manera de vivir. Recuerde que la meta del cristiano es amar y amar bien. Amar a Dios, amar a mi prójimo, amarme a mí. Y para eso necesitamos deliberación en nuestra manera de vivir. ¿Qué es deliberación? Bueno, es un proceso de reflexión, de análisis, un proceso donde nosotros vemos los pros y los contras, y después de esto tomamos decisión. Ahora, cuando yo voy a tomar una decisión, si voy a invitar a alguien, si voy a hacer algo, será prudente que yo tenga estas deliberaciones en mi manera de vivir, para tratarme primero a mí como un tú y no como un eso, y luego para tratar a las personas como un tú y no como un eso. Para esto necesitamos una regla de vida en nuestra manera de vivir. Miren, cuando nosotros ordenamos nuestra vida de tal forma, cuando nosotros tenemos este proceso de reflexión, cuando nosotros tenemos este tiempo de análisis y tomamos las decisiones de nuestra vida con base en eso, viendo pros, viendo contras, y luego decidimos al ordenar nuestra vida de esa manera, entonces nosotros podemos contemplar. Y cuando me refiero a contemplar el amor de Cristo. Poder contemplar el amor de Cristo. Cuando usted y yo venimos a este lugar, podemos disfrutar y contemplar el amor de Cristo. Cuando nos levantamos cada mañana, podemos disfrutar del amor de Cristo, las misericordias de Cristo que se ven expuestas, la bondad de Dios que se ve reflejado en su amor. Pero mire, cuando nosotros ordenamos nuestra vida de tal forma, no solamente contemplamos el amor de Cristo, sino que también recibimos el amor de Cristo. Y lo digo así porque hay mucha gente que puede contemplar el amor de Dios, que puede experimentar el amor de Dios. Hay mucha gente que hoy se levantó de su cama esta mañana y pudo contemplar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque se levantó, porque tuvo un día para vivir. Pero eso no quiere decir que ha recibido el amor de Dios. No ha sido partícipe de ese amor. Y luego lo más importante, después de contemplar y de recibir, viene la parte de compartir el amor de Dios. Porque hay muchos que se quedan solamente en el contemplar. Muchos de nosotros recibimos, pero la cuestión es ¿qué tanto estamos compartiendo? ¿Qué tanto estamos viendo a las personas como un tú? ¿Y qué tanto la estamos viendo como un eso? Cuando nosotros ordenamos nuestra vida de esa forma, en la que podamos contemplar a Dios, recibir el amor de Dios y compartir el amor de Dios, entonces Dios transformará nuestra vida en un regalo para nuestra familia, para nuestros amigos y para nuestros compañeros. Seremos nosotros un buen regalo para las personas. Ese regalo que la gente dice, yo quiero estar con él, yo quiero estar cerca de él, me gusta pasar tiempo con él, me gusta pasar tiempo con ella. ¿Por qué? Porque se convierten en un regalo. Si nosotros ordenamos y priorizamos el contemplar el amor de Cristo, recibir el amor de Cristo y compartir el amor de Cristo, Dios va a ir transformando nuestras vidas. Y creo que aquí cabe una pregunta para todos nosotros: ¿qué tanto está transformando Dios nuestras vidas para que seamos ese regalo? ¿Qué tan buen regalo estamos siendo? Y en algún momento, cuando prediqué sobre el don inefable, recuerdo que hablaba acerca de los regalos, y creo que todos hemos recibido un mal regalo. Un regalo que no le agrada, o un regalo que no le queda, o un regalo que había esperado, que había pedido usted algo y le regalaron otra cosa. Y esto me lleva a pensar, ¿qué tan buen regalo o qué tan mal regalo podemos ser para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestros compañeros, para nuestra comunidad? Si nosotros ordenamos nuestra vida en contemplar el amor de Cristo, recibir el amor de Cristo y ofrecer, compartir, llevar el amor de Cristo, nos convertiremos en este regalo. De otra manera,
no hay forma en que nuestra vida sea un regalo para las personas. Y el problema es que vivimos en una agitación continua. Y esta agitación continua nos lleva a una falta de actuación deliberada. Es decir, estos procesos de reflexión, estos procesos de análisis para tomar una decisión, no hay tiempo para ello, no hay cabida para ello. Muchos vamos viviendo la vida sobre la marcha, y sobre la marcha pues sí y no, y cometemos tantos errores porque no tomamos el tiempo de reflexión para tomar decisiones con base en nuestra vida o a favor de nuestra vida cristiana. Y en lugar de convertirnos en un buen regalo para la familia, para los compañeros, para la comunidad, nos vamos perdiendo ese privilegio de poder ofrecer algo bueno a alguien por la agitación de la vida, por ir sobre la marcha, por tener una falta de actuación deliberada y sobre todo, y lo más importante y crítico de esto, por la distracción espiritual. Porque cuando menos pensamos estamos distraídos espiritualmente y nos encontramos a la deriva. Nos encontramos no perdidos en el mundo, pero no anclados al amor de Cristo. No desviados completamente y aberrando la fe o negando la fe, pero tampoco nos hallamos sintiendo esa plenitud de la que Dios habla en su palabra. Y nos sentimos a la deriva porque estamos distraídos espiritualmente, y creo que esa es una de las estrategias que más le funciona al enemigo, distraernos. Y la agitación de la vida nos lleva a tener tantas distracciones. Hoy somos tan distraídos por todas partes y por todas cuestiones. Y esa es la forma en la que la agitación continua nos lleva a decir: no tengo tiempo. Pero podemos pasar 2 horas viendo videos en YouTube o en TikTok o en Instagram, y puede pasar horas platicando con sus vecinos y viendo qué le pasó a la vecina y qué fue lo que pasó con los vecinos que ya no están juntos. Y es tanta la agitación que dice: no, pero es que no tengo tiempo de acercarme a Dios. No tengo tiempo de estar con Dios. Y cuando menos pensamos, insisto, estamos en la iglesia, venimos, adoramos, cantamos, levantamos las manos. No estamos perdidos, pero tampoco estamos anclados. Y por eso es importante, cuando hay una deliberación en nuestra manera de vivir, vamos tomando acciones, vamos tomando decisiones deliberadamente, viendo los pros y los contras, contemplando el amor de Cristo, recibiendo el amor de Cristo y compartiendo el amor de Cristo. Ahora, cuando esta agitación continua y cuando esta falta de actuación deliberada nos llevan a esta distracción espiritual, cuando nos encontramos distraídos, cuando nos encontramos ajenos al camino perfecto de la voluntad de Dios, la pregunta es: ¿tenemos un plan? ¿Tenemos un plan desarrollado para tener acciones deliberadamente sobre nuestra vida espiritual? ¿Tenemos un plan para cómo regresar? Porque hay tantas personas que dicen: es que no sé cómo hacerle, es que no sé cómo le hago, me siento que estoy muy lejos, pero no sé cómo acercarme otra vez a Dios. Y justamente eso es lo que quiero hablar sobre la regla de vida. Mire, la palabra regla viene del griego, que puede traducirse como emparrado, no emperrado, porque emperrado se oye muy fuerte y es cuando se enoja alguien así muy enojado, pero es emparrado. ¿Y qué quiere decir emparrado? Emparrado es un tipo de andamiaje que, en el contexto en el que se escribe sobre la regla de vida y sobre el griego en el que sobre todo se escribe la escritura, es un tipo de andamiaje que le permitía a la vid levantarse del suelo y crecer hacia arriba. Cuando prediqué sobre la vid verdadera, le decía que la vid es un árbol semileñoso, así lo describen los expertos en botánica, y dice que esto las ramas van creciendo para donde tienen oportunidad. Entonces muchas veces las vides van aventando sus ramas hacia abajo, y cuando avientan las ramas hacia abajo pues no hay productividad, no hay buen fruto. Entonces lo que utilizan es un emparrado, es decir, un andamiaje para que empiecen a levantar, como ese palito que le ponía la abuelita a la plantita para que creciera derechita, algo así. Ese es el andamiaje, ese es el emparrado, esa es la regla que necesitaba para que creciera. Y esto lo hacían con el fin de que fuera más fructífera y que fuera más productivo. Bueno, lo digo así, un emparrado es lo que nos ayuda a permanecer en Cristo. Una regla de vida es lo que necesitamos para mantenernos en Cristo. Lo prediqué hace algunos domingos. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera
y mi Padre es el labrador. Él corta, mi Padre, de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Eso es en cuanto a la vid. Pero quiero enfatizar estas palabras en la comunidad, porque es justamente a lo que quiero ir con esta regla de vida, a la comunidad. Y aquí se desprenden enseñanzas bien importantes que creo que han atentado contra nuestra espiritualidad emocionalmente enferma después de uno de los eventos históricos que hemos pasado, que hemos sobrevivido y que todavía estamos teniendo consecuencias sobre ello. Y me refiero a la pandemia. Porque hablar de la comunidad es entender el propósito de Dios para la iglesia. Y mire, lo digo así porque justamente en este mismo evangelio de Juan, el capítulo 15, los versos 7 y 8, es el mismo Señor Jesús que dice, si ustedes, y note cómo no es un mensaje individual para dar ese énfasis personal, y no toma a cada uno de sus discípulos para en lo personal decirle, Juan, si tú, Judas, si tú, aprovecha cuando están todos juntos y les dice, si ustedes, hablando a un grupo, hablando a una comunidad, si ustedes, y note cómo menciona esta fórmula, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Y dice el verso 8, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Este pasaje va muy de la mano con las mismas palabras de Jesús que encontramos en Mateo, el capítulo 18, versos 19 y 20. Jesús dice, también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues en donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Eso es lo que Dios busca, el que podamos contemplar su amor, recibir su amor y compartir su amor. Pero el mensaje va dirigido a una comunidad, porque Él quiere que nos desarrollemos como una comunidad. Porque la espiritualidad emocionalmente madura, la espiritualidad emocionalmente sana, es aquella que ha puesto por regla el vivir en comunidad, el desarrollarse en comunidad. Y mire, avanzo con esto. Para hablar de comunidad, es importante que veamos y nos enfoquemos en la iglesia de Hechos. La Biblia dice que Jesús estuvo con sus discípulos y tuvo un ministerio de por lo menos 3 años, donde Él compartió, enseñó, discipuló, hizo milagros, señales, prodigios. Pero cuando se iba acercando el tiempo, Jesús fue enfático e insistente. Está por llegar el tiempo en el que yo me tenga que ir, mi tiempo está por acabarse aquí, es necesario que yo muera en manos de hombres pecadores, pero me voy a levantar al tercer día. Y constantemente está mencionando estos mensajes y cerca del fin del ministerio terrenal, Él empieza a hablar sobre el Espíritu Santo y dice, les conviene que yo me vaya para que venga entonces el Espíritu Santo. Él los va a guiar a toda verdad, a toda justicia. El Espíritu Santo los va a dirigir, van a ser investidos de poder del Espíritu Santo y entonces van a ser testigos aquí, allá y hasta allá. Y menciona la palabra. Entonces, en medio de esta historia y de este contexto, la Biblia nos enseña que la promesa de Jesús se cumple. Llega el día de Pentecostés, estaban todos reunidos y de pronto llega el Espíritu Santo y bautiza a todos los que estaban en el aposento alto. Se empiezan a manifestar lenguas como de fuego en las personas que estaban ahí y a partir de ahí empieza un movimiento espiritual impresionante que va avanzando y que va desarrollando una comunidad. Cuando nosotros vamos a Hechos, dice la palabra que después del mensaje que Pedro comparte, se reúnen, se convierten como 3,000 y deciden o avanzan y caminan como una comunidad. Ahora, yendo a Hechos, la palabra nos dice lo siguiente, Hechos, capítulo 2, el verso 42 al 47. Dice, todos los creyentes, todos los que se unían a esta comunidad, todos los que habían recibido el mensaje de Cristo y habían aceptado a Cristo, dice, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos de las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos,
Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Hablamos de una regla de vida y mire, sobre esta regla de vida, vea usted que la iglesia que emerge por el poder del Espíritu Santo desarrolla actividades y disciplina y lo hace de manera intencional, es decir, de forma deliberada. Toman decisiones deliberadamente en cuanto a su camino, toman decisiones deliberadamente en cuanto a su vida espiritual, y esto para crecer y para madurar en Cristo. Y usted las puede ver ahí. Yo quise enumerarlas o sintetizarlas, y esto es lo que encontramos. Número 1, se dedicaban a la enseñanza bíblica. Habiendo recibido a Cristo en su corazón, ellos necesitaban conocer más de Dios. Y el que usted aparte tiempo los martes para estar aquí, los domingos para estar aquí, los jóvenes y adolescentes los jueves para estar aquí, a eso es a lo que se refiere. Dedicarse a la enseñanza, dedicarse a tener tiempo, pero no solamente en la iglesia, sino también en casa. Dedicar tiempo para leer, dedicar tiempo para estudiar, dedicar tiempo para escudriñar de la palabra del Señor. Esta era una de las actividades o de las disciplinas que deliberadamente hacía la iglesia primitiva y que los hacían crecer y madurar espiritualmente y emocionalmente. Dedicarse a la enseñanza bíblica. Número 2, a tener comunión fraternal. Y le digo, esto creo que nos ha afectado, porque no sé si es un sentir personal, pero creo que después de la pandemia como que se perdió mucho ese vínculo y ese lazo que había de vámonos todos juntos, vamos a comer, vámonos para acá, vamos a la casa de tal, vamos a la casa de los hermanos, que vengan los hermanos para acá. Y era algo que en la iglesia primitiva se veía, pero que de alguna manera como que nos fue distanciando. Y de alguna manera nos fue orillándonos a ser un poquito más egoístas en el sentido de nuestro tiempo y decir, bueno, pues si nos podemos hablar por videollamada, pues mejor nos hablamos por videollamada. ¿Qué caso tiene que nos veamos? Si podemos tratar y arreglar este asunto con una llamada o con un mensaje, ¿qué caso tiene que nos veamos? Pero la iglesia primitiva tenían comunión fraternal. Tal vez usted recuerda el evento que tuvimos de la familia en la iglesia, y es un evento que se disfruta porque está toda la iglesia junta, porque tenemos tiempo de compartir, de sentarnos con alguien más, que probablemente una familia se sienta aquí y otra allá y se han visto solamente cuando entran y salen. Pero la iglesia vivía eso todos los días, y eso los ayudó a crecer, a madurar, a fortalecerse en el Señor, a estar fuertes y firmes en el Señor. Número 3, a orar juntos, a tener tiempo de oración juntos como comunidad. Ellos sabían lo importante que era orar juntos, pasar tiempo de oración juntos. Número 4, a compartir con gozo y con generosidad. De lo que habían recibido, de lo que Dios les permitía administrar, poder compartirlo. Yo tengo, te puedo dar. Yo tengo, te puedo ayudar. Yo tengo, te puedo bendecir. Y hacerlo con gusto, con gozo y con generosidad. Otro de los aspectos, número 5, adorar a Dios juntos en el templo. Porque el escritor Lucas es muy práctico en su manera de escribir y nos dice que de tiempo en tiempo se reunían en las casas, que iban a las casas, que inclusive en las casas participaban de la cena del Señor y que se juntaban para tener esta comunión, esta convivencia entre familias. Pero también menciona puntualmente que se juntaban en el templo, porque el templo es un punto de referencia. En algún momento el pastor lo predicaba y decía que la iglesia es un punto de referencia. Y la escritura nos enseña que es un punto de referencia, adorar juntos. Sé que usted lo puede hacer en casa. Sé que usted lo hace en casa cuando está trapeando, barriendo, lavando los trastes, bañándose. Cuando está ahí en la casa, sé que lo hace. Pero una de las cosas que hacía fuerte a la iglesia primitiva, que los ayudó a crecer y a madurar, es que adoraban juntos en el templo. Y número 6, a disfrutar la buena voluntad de la gente. A veces
el Señor permite que la buena voluntad de la gente sea bendición para mi vida. Y a veces una falsa humildad nos priva o nos privamos nosotros de la bendición de Dios a través de la buena voluntad de la gente. Si alguien le está diciendo, yo te invito a los tacos, usted dígale, te los acepto. Porque ahí también se ve el favor de Dios en la buena voluntad de la gente. Probablemente Dios lo inquiete a usted para invitarle los tacos a alguien, y esa será la buena voluntad de usted como gente para alguien más. Es parte de lo que vivían y de lo que experimentaban y de lo que gozaba la iglesia primitiva. Ellos no solamente emergieron con el poder del Espíritu Santo, sino que se fortalecieron como iglesia cuando empezaron a desarrollar estas actividades. Y cuando lo hicieron de forma deliberada, tomaron decisiones y decidieron hacerlo así, dedicarse a la enseñanza, a tener comunión, a orar juntos, a compartir con gozo y generosidad, a adorar juntos a Dios y a disfrutar de la buena voluntad de la gente. Y eso está en la Escritura. Ahora, de estas acciones, ¿cuántas estamos desarrollando nosotros? En esta regla de vida que nos mantiene en una espiritualidad emocionalmente sana, ¿cuántas de estas practicaremos? ¿Cuántas de estas estamos viviendo? Y ese es un buen examen para nosotros, es una buena referencia para nosotros. Insisto, las cosas que el Señor ha permitido que pasemos, la pandemia que usted recordará y notó que muchas personas ya no quisieron regresar a la iglesia después de esto. Y fueron tantos los distractores espirituales que los orillaron, que decidieron que ya no era importante asistir a una iglesia, congregarse en una iglesia, venir a una iglesia. Y sé que tenemos la tecnología, que es una buena herramienta que nos permite llegar a las personas que de alguna manera no pueden o no hay forma en que puedan acercarse por tiempos, por trabajo. Pero sé que otras deliberadamente toman la decisión de decir, tengo el tiempo, tengo la forma, tengo los recursos, tengo los medios para ir, pero no quiero. Y esa es la acción deliberada que toman de decir, lo veo en línea o no voy. Pero el ejemplo que tenemos de la Biblia que ayudó a crecer a una iglesia fuertemente en sus emociones y en su espiritualidad fue esto: dedicarse a la enseñanza, comunión fraternal, oración juntos, compartir, adorar a Dios en el templo y disfrutar de la buena voluntad de la gente. Que lo hagamos a manera de reflexión para nuestras vidas y nos preguntemos cuánto de esto estamos desarrollando. Quiero invitar al grupo de alabanza, si puede venir a este lugar. Quiero ir cerrando esta sesión. Sobre la regla de vida. ¿Cuántos distractores habrá en nuestra vida que nos estén alejando de vivir una vida espiritualmente correcta delante de Dios? De vivir una vida emocional y espiritualmente correcta delante de Dios. ¿Cuántos distractores tendremos que no nos están dejando vivir la vida en plenitud que Dios nos ha llamado a vivir? ¿Cuántas veces, y no sé si es una apreciación mía, pero siento que conforme van pasando el tiempo, es más fácil de pronto sentirse a la orilla del camino y no tanto anclado al amor de Dios y a la voluntad de Dios? Y soy honesto con usted, porque en ocasiones siento que uno va caminando no en la dirección o en el lugar correcto. Y me llevaba a reflexionar que será por las decisiones que deliberadamente estoy tomando incorrectas. Y esas distracciones que van generando ese ruido en mí, que cuando menos pienso, no voy acercándome a Dios. Y no estoy perdido, pero tampoco estoy caminando donde Dios quiere que esté caminando. ¿Cuántas distracciones hay alrededor de mí que no me permiten ver y vivir y disfrutar la vida en plenitud que Dios me ha llamado a vivir? Parker Palmer, en su libro llamado Una integridad escondida, él relata una historia acerca de unos agricultores en el medio oeste de los Estados Unidos. Y dice que estos se preparaban para las grandes tormentas de nieve que los azotaban.
Y la forma en la que lo hacían es que ponían una soga desde una posición de su casa hasta la puerta de su casa. Ellos amarraban una soga desde el granero hasta su casa. Y lo hacían porque las fuertes nevadas y las fuertes tormentas de nieve que llegaban azotaban y llegaban inesperadamente. Y cuando menos pensaban eran tan fuertes y tan potentes y tan recias que describe Palmer en su libro que estas personas no podían ver ni siquiera la palma de su mano. De los fuertes vientos, de la nieve que estaba ahí, no eran capaces de alcanzar a ver su propia mano. Y si no alcanzaban a ver su propia mano, pues era imposible ver en dónde estaban. Y dice que tenían que amarrar esta soga porque muchos de ellos, antes de este método, morían hasta quedarse congelados, se congelaban hasta quedarse muertos. Dice que erraban dando círculos en sus propios terrenos, tratando de encontrar el granero, tratando de encontrar la casa, y morían congelados por la fuerte tormenta que llegaba de pronto a sus vidas. Menciona que muchos los encontraron muertos a pocos pasos de la puerta de su casa. Pero cuando decidieron utilizar este método, cuando esto llegaba, se tomaban de la cuerda y la cuerda los iba llegando a ese lugar seguro. Y me gustó tanto cuando leí esta historia, porque si la usamos como una analogía, nos damos cuenta de que en nuestras vidas estamos igual. Como iglesia estamos convencidos de que ese lugar seguro es Cristo y siempre será Cristo. Pero cuando nos encontramos en la vida y de pronto llegan esos vientos, de pronto llegan esas tormentas que por lo general lo hacen sin avisar, si no tenemos una cuerda, si no tenemos un emparrado, si no tenemos una regla de vida, podremos morir a pocos pasos de la puerta. Y no creo que ese sea el destino que queremos los que estamos aquí. No creo que eso sea lo que queramos de nuestra vida espiritual después de haber dedicado nuestro tiempo, nuestras fuerzas al Señor, y por ser distraídos o por ser abatidos por una tormenta, quedar a pocos pasos de haber logrado aquello que el Señor se había propuesto para con nosotros. Y lo decía en una de las sesiones pasadas: la vida es dura, y esa dureza puede provocar con facilidad que nos perdamos espiritualmente en el camino. Por eso todos necesitamos ese emparrado, todos necesitamos esa soga, todos necesitamos esa regla que nos mantenga en contacto con Dios. Y siguiendo la analogía, una soga está compuesta por varios hilos. Son varios hilos las que la entretejen y forman una soga. La pregunta es: ¿qué hilos necesitas que compongan tu soga? ¿A qué lugar quieres llegar cuando llegue la tormenta? ¿Hacia dónde te vas a dirigir cuando esto suceda? Y déjame recordarte los hilos de la soga de la primera comunidad de la fe: dedicarse a la enseñanza bíblica, tener comunión fraternal, orar juntos, compartir lo que se tiene, adorar juntos en el templo y compartir con gozo y con generosidad lo que Dios nos ha permitido tener. ¿Quieren cerrar sus ojos un momento ahí en su lugar? Me gustaría que cerráramos este tiempo de enseñanza cantando esto al Señor, que de alguna manera encierra lo que hemos visto durante este curso. Señor, yo quiero parecerme más a ti. Quiero poder ver la vida como tú la ves. Quiero que tu Espíritu Santo sane mis heridas, me levante de mis errores y de mis fracasos. Quiero dirigirme hacia el lugar seguro que eres tú. Quiero avanzar de gloria en gloria como tu palabra lo enseña. Y quiero evitar las mayores distracciones posibles en mi vida que me lleven a errar en cuanto a mis ojos, y que mi mirada deje de centrarse en ti y esté puesta en tantas cosas que no eres tú. Quiero ser más como tú.